Hola, soy José Pulido, docente y consultor de gerencia de proyectos y paraje de plantas. Bienvenido al seminario Optimización del intervalo entre paradas de plantas. Los temas son los siguientes. Introducción. ¿Cómo se establece el intervalo entre paradas? ¿Cuál es el proceso de establecer el intervalo entre paradas? Análisis de riesgos, descripción del modelo, requerimientos para el éxito de la metodología y las conclusiones. Iniciamos con la introducción. Las plantas de procesos como petroquímicas y refinería consisten de cientos de equipos y maquinarias complejas que funcionan bajo rigurosas condiciones de operación, sujetos al deterioro, envejecimiento, desgaste, corrosión, erosión y fatiga. ¿Cuáles son las características de operación y mantenimiento? Estos dispositivos operan bajo temperaturas y presiones extremas y cualquier falla podría ocasionar pérdidas financieras considerables a los dueños de la instalación. Para minimizar los riesgos y mantener la confiabilidad y la disponibilidad, las empresas adoptan varias estrategias de mantenimiento. Las paradas de plantas son una de esas estrategias. En general, las paradas de plantas para inspección y mantenimiento se basan en las sugerencias del fabricante original del equipo, que recomienda ciertos periodos para intervenirlos. Sin embargo, esta podría no ser la óptima estrategia porque las condiciones de operación varían significativamente de una compañía a la otra. Seguimos cómo se establece el intervalo entre paradas. Como indicaba anteriormente, recomendaciones del fabricante del equipo, información histórica y datos de falla, lineamientos de la industria, cálculo de la vida remanente del equipo, defectos o daños, tasa de deterioro, aplicación del IBR, o sea, la inspección base de riesgo, la API 580-581. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de establecer el intervalo entre paradas. Clasificación de equipos. Consiste en separar equipos estáticos y rotativos de acuerdo a un criterio de criticidad. Selección de equipos basado en riesgo. Enfocarse en los equipos que tienen la mayor probabilidad de fallas y el mayor impacto en la falla del sistema. Estimación de fallas y consecuencias. Para calcular la probabilidad de falla de un equipo, componente o sistema, se requiere la información de las fallas. Establecimiento del intervalo entre paradas basado en riesgo. Es un modelo matemático en el cual los riesgos y beneficios son cuantificados en términos de probabilidad de fallas usando la inspección basada en riesgo. Continuamos con una breve descripción de los riesgos. El análisis cualitativo de riesgo trata de responder a tres preguntas fundamentales. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué probabilidad hay de que salga mal? ¿Cuáles serían las consecuencias si sale mal? En la matriz de riesgos que vamos a ver a continuación, se evalúan los siguientes elementos. Pérdida de producción, daño al equipo, seguridad y peligro humano y problemas ambientales. Veamos ahora la matriz de riesgos. La matriz de riesgo es una 5, en este caso es 5x5 y tiene tres zonas. Tiene una zona roja, que es la zona de mayor impacto de los riesgos. Tiene una zona amarilla, que tiene un nivel de riesgo mediano, y una zona verde que tiene un nivel de riesgo bajo. Si vemos a la parte izquierda, tenemos la frecuencia de fallas. La frecuencia de fallas puede ser frecuente, que tiene un valor de 5, probable, que tiene un valor de 4, ocasional, que tiene un valor de 3, remoto, que tiene un valor de 2, y muy improbable, que tiene un valor de 1. En la línea horizontal vemos el grado de consecuencia, que puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Puede ser daño al equipo. Puede ser despreciable, si es 1, menor, si es 2, moderado, 3, mayor, 4 y catastrófico, 5. Pérdida de producción. Puede ser menor al 5%, entre el 5 y el 10%, entre el 10 y el 30%, entre el 30 y el 60%. Y para el grado de consecuencia o impacto 5 tenemos mayor al 60%. Seguridad de las personas. Tenemos primeros auxilios,
lesión menor, lesión con discapacidad, discapacidad total y fatal. En cuanto al ambiente, tenemos sin efectos, efecto menor, efecto moderado, efecto mayor y efecto masivo. Vamos a seguir con clasificación de los riesgos. Esta parte involucra la descripción precisa de cada equipo estático y rotativo para ser inspeccionado y mantenido sin la necesidad de una parada total. Más aún, retirar los equipos rotativos redundantes del alcance de la parada para reducir la duración y aumentar el intervalo entre paradas. Si vamos al flujograma, tenemos dos ramales. Tenemos equipos estáticos y equipos rotativos. En los equipos estáticos tenemos intercambiadores, hervidores, torres, tambores, recipientes, tanques, tuberías, etc. En equipos rotativos tenemos bombas, turbinas de vapor, turbinas de gas, compresores, motores y cajas de cambio. Algunos de estos equipos rotativos requieren un periodo de reparación largo, un equipo especializado y actividades mayores de mantenimiento, por lo que no se puede hacer con la parada en operación. Por ejemplo, en el caso de las turbinas y los compresores. Si seguimos con el flujograma, nos preguntamos, ¿es el equipo crítico? Si la respuesta es no, entonces va a mantenimiento rutinario. Si es sí, entonces se clasifican en equipo estático crítico y equipo rotativo crítico. Seguimos con diagramas de bloques. Los equipos generalmente se configuran bien sea en serie o en paralelo. Entonces tenemos en la parte superior de este esquema, tenemos diagrama de bloques de equipos en configuración en serie y en la parte inferior tenemos diagrama de bloques de equipos en configuración serie y paralelo. Vamos a ver la selección de equipos basada en riesgos. Una vez clasificados los equipos, se procede al análisis de riesgos para seleccionar cuáles serán incluidos en la parada. El propósito es enfocarse en las probabilidades de fallas de los equipos que tienen el mayor impacto en las fallas del sistema. En una planta típica, miles de equipos y componentes están en operación. Es improbable que el intervalo entre paradas se base en todos los equipos. Entonces tenemos que considerar, si vemos al diagrama de flujo, tenemos que considerar una unidad o equipo a la vez. Y analizamos las pérdidas de producción, daño al equipo, seguridad y peligro humano y problemas ambientales. Realizamos el análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo está condicionado al riesgo aceptable que estableció el dueño, establecer el criterio de riesgo aceptable. Y comparamos el riesgo estimado versus el criterio de riesgo, perdón. Nos preguntamos, ¿es el riesgo aceptable? Si es aceptable, entonces lo retiramos del alcance de este ejercicio, o sea, de la parada, ¿no? Si no es aceptable, entonces añadimos esta unidad al alcance de la parada. Seguimos con, se analizaron todas las unidades. Si es no, seguimos reciclando el siguiente equipo. Si es sí, terminamos el alcance de la parada para que incluya a los equipos críticos. Vamos a ver la estimación de fallas y sus consecuencias. Vamos a ver definición de fallas de un equipo o un sistema. La falla de un equipo o sistema se define como la inhabilidad de realizar su función esperada de acuerdo al procedimiento establecido en un entorno definido. La falla parcial podría resultar en reducción de los productos del proceso, mientras que una falla total paraliza el proceso por completo. Las fallas por lo general se modelan mediante procesos estocásticos o probabilísticos. Cálculo de la probabilidad de falla de un equipo, componente o sistema. Para calcular la probabilidad de falla de un equipo, componente o sistema se requiere la información de falla. Determinación de falla y requerimiento de información. Las probabilidades de fallas se determinan, por lo general, utilizando la información física de la planta, información de prueba de banco, banco de datos y de la experiencia de operación del personal de la instalación. Analizar, sin conocer los mecanismos de falla,
conlleva a resultados incorrectos. Estimación de fallas de equipo. Dependiendo de la disponibilidad de los datos numéricos específicos de la planta, las tasas de falla se pueden estimar utilizando el método de máxima probabilidad, estimación de confiabilidad bayesiana o base de datos genéricas, en caso de disponer de la data gruesa de un componente. Vamos a ver el gráfico. Una vez seleccionados los equipos a ser intervenidos en la parada, en base a análisis de riesgo, se procede a estimar los datos de fallas y sus consecuencias. Como indicamos anteriormente, la recolección de datos de fallas se obtienen por lo general utilizando la información física de la planta, información de pruebas, bancos de datos y de la experiencia del personal de operación. Veamos el flowgrama. Tenemos los datos suficientes. Si no es no, entonces recogemos los datos suficientes. Si es sí, vamos a la estimación paramétrica. La evaluación paramétrica se hace con la evaluación de frecuencia y la evaluación de la consecuencia. Vamos a establecer ahora el intervalo basado en riesgos. El objetivo es obtener un intervalo de inspección y mantenimiento entre paradas basado en riesgo para determinar el tiempo en el cual el riesgo estimado es igual o menor al riesgo aceptable. Es necesario expresar la probabilidad de falla de un equipo o sistema en función del tiempo para la estimación del intervalo entre paradas basado en riesgos. Aquí tenemos en el diagrama, tenemos análisis de riesgo y nos preguntamos si el riesgo es aceptable, de acuerdo con el criterio de aceptación. Si es aceptable, entonces va a intervalo optimizado de la parada. Si no es, continuamos evaluando hasta que encontremos el equipo que requiere el mayor número o la mayor cantidad de frecuencia expresada en términos de tiempo. Una vez que se ha encontrado el equipo que requiere la mayor cantidad de frecuencia o la frecuencia mayor para el ser intervenido, entonces tenemos el intervalo optimizado de la parada. Vamos a ver los requerimientos de la metodología. La matriz de riesgo debe reflejar el compromiso de la organización. El criterio de aceptación de riesgo desarrollado debe considerar las perspectivas de largo plazo, tales como la seguridad del proceso y la interrupción de los negocios. Un protocolo efectivo de recolección de datos para apoyar la evaluación del riesgo y la evaluación de las estrategias gerenciales. Y por último, una cultura de seguridad. Estos elementos técnicos requieren el compromiso incondicional de la alta gerencia. A ver las conclusiones. Ilustramos la clasificación de equipos. Describimos la selección de equipos basada en riesgos. Presentamos la estimación de fallas y sus consecuencias. Definimos el proceso de establecer el intervalo entre paradas basado en riesgos. Formulamos los requerimientos de éxito de la metodología. Muchas gracias por su atención e interés. Lo invitamos a nuestros próximos videos en LinkedIn y YouTube. Gracias.